Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones y te damos gracias, Padre Celestial, porque nos estás permitiendo llegar al final de esta cruzada. Bendice a los alumnos de esta clase, Señor. Gracias por su esfuerzo, gracias por su empeño, gracias porque les permites la salud, especialmente a Mario, Señor. Gracias porque la ciencia ha avanzado de tal manera que él tuvo una intervención quirúrgica y hoy está en clase, Señor. Gracias por ello. Gracias porque su vida no se vio interrumpida tan drásticamente. Bendice a Esther, bendice a Amanda, bendice a Imelda, bendice a Brenda, bendice a Carlos, bendice a Ricardo, bendice, Padre Celestial, a todos y cada uno de los alumnos que tal vez hoy se me olvida su nombre, pero tú sabes quiénes son y los tienes presentes, Señor. Bendice a los directivos y como favor, Señor, permite que ellos puedan seguir teniendo el don y la habilidad para estudiar. Derrama de sabiduría y de inteligencia en sus vidas para que puedan ser mejores hijos tuyos. Y claro, Padre Celestial, para que sean también muy buenos alumnos y puedan dar testimonio de que en el seminario argentino las cosas que suceden son gracias a tu bendición. Estamos en tus manos, Señor, y regálanos, regálanos sabiduría, regálanos inteligencia y permite que tu espíritu more en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a iniciar nuestra última clase y antes de iniciar me gustaría preguntarles si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algo que podamos también aportar antes de iniciar nuestra última sesión. Permiso, buen día. Adelante, Esther, buen día. Yo me estoy poniendo al día, estuve afuera, estuve en el campo y ahora estuve viendo la clase anterior, así que en principio me estoy poniendo al día, así que disculpe, pero bueno, ahí estoy. Gracias. Sí, claro. Qué bien que tengan esta responsabilidad. Digo, yo recuerdo que cuando estaba en el seminario y por algo no asistía a la clase en vivo, híjole, ya me costaba muchísimo trabajo ver las repeticiones y ahí me las aventaba como en pedacitos de 20 minutos, pero tardaba casi 2 semanas en terminar de verla. Eso me sucedió como 2 o 3 veces y por eso me acuerdo muy claramente que si yo no veía la clase en vivo, me costaba muchísimo, muchísimo. Y tenía una compañera que yo le decía, compañera, ¿de qué trató la clase? Y no, hombre, me hacía un resumen, pero perfecto. Y entonces yo recuerdo que le dije a la maestra, oiga, maestra, ¿no habrá manera de que también uno sea calificado, si ve los resúmenes de la compañera Jackie? Y ya nomás le dio risa. Dice, entonces significa que usted no vino y pasó mi clase viendo los resúmenes de la compañera Jackie. Y le dije, la verdad de las cosas es que si esa muchacha se avienta unos resúmenes, pero perfectos, de lo que pasó en clase. Y claro, pues la compañera Jackie es catedrática de la Universidad de Guadalajara, pues apunta las cosas perfectamente y pues a mí se me hacía muchísimo más fácil. Entonces era la otra razón por la cual ya me costaba mucho trabajo ver las clases, ¿no? Pero hay algo que admiro de los alumnos de Argentina y de Sudamérica, que son bien comprometidos con el seminario, ¿no? Porque yo miro que las clases tienen visitas y visitas y visitas, y en el caso de las clases grabadas de nosotros, pues solamente teníamos las en vivo. Eso sí, la mayor parte de nosotros asistíamos a las en vivo, pero muy pocas veces teníamos visitas a la, a la página, ¿no? Y eso es bueno. Primero, antes de iniciar, quiero agradecerles por haber participado en el quiz. No era nada obligatorio, era como un recordatorio de lo que hasta ese momento llevábamos. Y muchos de ustedes lo hicieron. Les quiero comentar que yo tengo una lista de los que participaron porque ahí aparece un número y aparece el nombre del personaje. Lo importante no es sacar 100 ni 200 ni nada. Lo importante es saber que ustedes participaron y con eso les da
como que el recordatorio de lo que pasó, les da como que el recuerdo de qué se trató, y eso era básicamente lo que se buscaba, ¿no? No se buscaba otra cosa. Eh, entonces, el día de ayer, cuando estuvimos hablando ahí un poquito de esto, pues simple y sencillamente felicitarlos por este esfuerzo que hicieron para poder participar de ello. Y si quieren seguir participando, el código de participación ahí está, y está abierto el cuestionario para poder así hacerlo, ¿no? Pues vamos a iniciar nuestra última, lo que sería nuestra última clase. Y pues tiene que ver con la historia de la Iglesia de Dios. Y hay algo que a nosotros nos diferencia muchísimo del resto de otras denominaciones. Y me gustaría saber, en el conocimiento y en la experiencia que ustedes tienen de ser cristianos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿qué nos diferencia de los demás? Abran su micrófono y participen. No les voy a preguntar, tampoco les vuelvo a repetir. Si ustedes participan y lo que dicen no es ni, ni lo que se espera, ni lo correcto, no pasa nada. Nosotros tenemos que hacer sinergia, y esto tiene que ver con el cúmulo de experiencias y de conocimientos que tenemos todos. Es más que el conocimiento propio. Entonces, adelante. ¿Qué nos diferencia a nosotros como iglesia? ¿Qué nos hace distintos a los demás? Permiso. Sí, por Adelante. ahí, sí, por ahí en primer lugar el sábado, ¿no es cierto? La observancia del sábado, eh, el bautismo de personas mayores, ¿no es cierto? ¿No? De niñitos, eh, la alimentación, por ahí también, la observancia en la ley de la alimentación, entre algunas de las cositas por ahí que se me vienen a la mente en este momento. Ok, gracias, Mario. ¿Alguien más que guste aportar? Igual puede ser lo mismo, puede ser algo diferente, pero lo interesante es hacer sinergia, participar. Permiso. Adelante, Esther. Sí, aparte de las que Mario dijo, estoy de acuerdo con todas. Eh, También la celebración de la cena, en específico la fecha, en especial con los adventistas, que la celebran, y los evangélicos, que muchos celebran todos los domingos o una vez cada tanto, nosotros una vez al año, y esa es una de las diferencias. Y por ahí no sé, con creyentes en general, se suele decir, ustedes son atentos, saludan a todos en la iglesia, eh, se interesan por las personas, quién sos, de dónde venís, qué haces, no sé. Eso en el atrio del templo. Y en el caso de enfermos, por ahí también. Eh, Se ora con ellos, y también atención específica. Eso es marcado por la gente de afuera, y creo que sí. Y bueno, y bueno, las visitas, eso. Perfecto. ¿Hay algo que quieras aportar, Esme? Sí, hermano, Adelante. yo creo que algo que nos diferencia mucho también es la creencia en nuestro Señor Jesucristo, porque Ujú. no todos le dan esa importancia, esa relevancia a nuestro Señor Jesucristo. Hay denominaciones en que creen en Dios, en que hablan de un cristianismo, pero a nuestro Señor Jesucristo no le dan esa importancia, ese realce como lo que es Él, ¿no? Sino que nada más dicen el Hijo de Dios, pero sin tener en cuenta la importancia que nosotros le damos. Otro punto que es muy llamativo, por lo menos aquí en México, es el Sí. saludo de dar la paz.
porque aun cuando la Iglesia católica romana se dan la paz, pero no esa manera de saludo. Ellos allá se extienden la paz, pero creo que es al término de la misa. Y aquí Ujú. nosotros lo damos como un saludo en lugar de un buenos días, ¿no? De un buenas tardes, es un saludo de paz. Es algo que es muy característico de nosotros, porque incluso yo tengo amistades cristianas, pero no de nuestra organización. Y cuando yo les doy saludo de paz, así como que hasta me dicen, ¿no eres judía? O porque dicen que solamente por esos rumbos se daba el saludo. Así es. Otra cosa que yo veo muy también yo lo he notado más en México, porque ahora que ya ahora sí que coincido con mis hermanos de Argentina, con algunos hermanos de otros países, Estados Unidos y todo, este, el uso del velo para las mujeres, que aquí se da más, aquí se acentúa más el uso del velo. En Argentina me parece que ya no todas usan el velo. En algunas partes de Estados Unidos tampoco usan el velo. Algunas iglesias sí son muy, eh, pues así como aquí en México, ¿no? Que si no estamos con velo, ya estamos infringiendo la ley. Este, y que esto nada más se veía también en la Iglesia Católica, pero de los tiempos muy antiguos, porque pues si alguien vio películas mexicanas o tiene parientes muy viejitos católicos de esos de hueso colorado, el uso del velo en las mujeres era muy importante. De hecho, las que no usaban un velo como tal, entraban con el rebozo tapándose la cabeza porque no podían entrar ni siquiera ahí al atrio de la iglesia si no llevaban la cabeza tapada. Y es una costumbre que también aquí, por lo menos en México, es muy fuerte de ver y que en otras iglesias cristianas, pues no, o Así sea, es. yo comentaba que tengo ahí conocidos cristianos y así hasta como que me ven, ¿y eso para qué es? ¿Y dónde te lo pones? ¿No? Pues en la cabeza. ¿Y a poco te tapa? Porque, bueno, pues como ahora realmente son velos, se transparentan, pues todavía hasta me dicen, ¿no? ¿Y a poco eso realmente te cubre? Pero es algo que nos caracteriza mucho de otras organizaciones. Este, Algo que en la vestimenta es muy diferente, ¿no? Porque en la vestimenta no es algo que nos remarque como, digamos, los testigos de Jehová o como las mujeres de la luz del mundo o las mujeres, ay, se me olvidó ahorita esta organización, no sé si, unas que traen su cabecita tapada y también la falda hasta abajo, pero ellas así de todo el día andan vestidas, ¿no? Nosotras no, o sea, nosotros nada más lo usamos para ir a la iglesia, pero entre semana podemos andar vestidas, este, pues sin alguna característica en especial, Exacto. pues son de las cosas que, bueno, ahora ya no se usa tanto como antes, que bueno, yo cuando era niña, yo recuerdo que teníamos que entrar al santuario y lo primero que se hacía era la lectura de los 10 mandamientos. Ahora ya no, Ahora ya no es tan frecuente eso. y de hecho muchas iglesias ya no tienen las tablas como antes, que antes teníamos las tablas hasta allá enfrente y creo que venerábamos las tablas, Sí, sí, sí. o eso es lo que nos estaban enseñando a Eh, hacer. era algo muy notorio en los cristianos de la Iglesia de Dios, casi rendirle más culto a los 10 mandamientos que estaban pegados en la pared que el resto de la liturgia, ¿no? Y pues es muy cierto, como ustedes dicen, hay muchas cosas que nos distinguen a nosotros. El sábado, bautizar gente que profese su fe y que se rinda como pecador ante nuestro Salvador. El 14 de Nisan, la ley de la alimentación. El saludo en la Argentina quizá no es tan notorio, pero nosotros saludamos de paz todas las veces que nosotros como cristianos de la Iglesia de Dios nos vemos en la iglesia o en la calle, decimos paz a ti, paz a vosotros, o algunos más ortodoxos se dicen shalom, ¿no? Y ese es un saludo muy bonito porque nosotros le decimos
hola, buenos días, chao, y queremos decir que tengas un buen día, que pases un bonito día, pero cuando decimos shalom, cuando decimos paz a ti, estamos diciendo que la paz de Dios invada tu ser a pesar de que estés en medio de angustias, de tribulaciones, de sufrimientos. Es decir, estamos deseando una bendición tremendísima, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, se ha ido perdiendo. Muchos en la iglesia ya solamente te dicen paz, así como decir hola, como decir qué tal. Ya no te dicen paz a ti. O por ejemplo, en mi caso, yo todas las veces que subo al púlpito no les digo paz a vosotros, les digo gracia y paz, ¿cómo están? Y ya también saludo, pues así como que de buenas tardes, buenos días, porque hay invitados. O puedo saludar primero de buenos días o buenas tardes y después de paz, pues porque los invitados se quedan viendo así como, ¿qué es eso de paz a vosotros? ¿No? Ahorita que regrese Amanda, ella tenía un comentario porque había levantado la mano, solamente que no sé si está aquí, yo no la alcanzo a ver, pero se me hace que se desconectó o esta cuestión. Pero Estoy aquí. tendríamos que recordar que Sí está. en el 587 fue que los judíos empezaron a tener una identidad. ¿Cuál era su identidad? Guardar el sábado. ¿Cuál era su identidad? Observar la ley de la alimentación. ¿Cuál era su identidad? Las 13 leyes y preceptos que se encontraban en los 5 primeros libros de la Biblia. Eso le dio identidad. Entonces, a nosotros hoy, después de tantísimos años, después de casi 2500 y algo de años, nos sigue dando identidad. Por eso yo les comentaba en 2 clases atrás que esto se le llama un evento de larga duración. A pesar de que pasó hace añales, o sea, hace demasiado tiempo en la cronología de la historia, a nosotros nos sigue dando identidad. Nosotros somos diferenciados y caracterizados por observar el sábado, somos diferenciados y caracterizados ahora por celebrar la cena exactamente en una fecha, como dice bien Esther. ¿Cómo calculamos nosotros el 14 de Nisan? Y entonces eso nos da identidad, ¿no? ¿Por qué se separan los católicos o por qué se separa la gente del judaísmo? Porque había que ir con los rabinos, había que ir con los rabís a decirles, ¿cuándo es la cena del Señor? Y eso te hacía ser judío. Eso te hacía tener relaciones con los judíos que eran tan perseguidos y tan tremendamente odiados y todo lo que le pasó a los judíos por su desgracia de ser de esa nación, terminó el mundo separándose de ellos porque eras como condenado si tú te juntabas con ellos, eras como maldito si tú te juntabas con ellos, eras como apestado si tú te juntabas con ellos. Entonces, tener costumbres judías casi te hacía judío, ¿no? Y el 14 de Nisan, pues eso era lo que más marcaba y lo que más diferenciaba a la gente de aquel entonces. Pero gracias a Dios esas 3 cosas nos siguen dando identidad. Observar el sábado, bautizar gente en edad madura que confesó su fe y participar de la cena del Señor. Obviamente, en muchos casos taparse la cabeza, obviamente en muchos casos observar la ley de Dios. Y algo que dijo Esmeralda que casi nosotros no lo cumplimos es que somos una iglesia cristocéntrica. Por eso somos cristianos, porque venimos de las costumbres y de las tradiciones del cristianismo, ya no del judaísmo, nunca del catolicismo, nunca de otros lados. Tuve una maestra que nos decía, ¿saben? Yo podría asistir a cualquier iglesia, cualquiera, excepto a 2. A los testigos de Jehová dice que no iría, ni tampoco a los mormones, porque ellos no, el centro de su liturgia no es Cristo Jesús. El centro de su liturgia es Dios, es el Antiguo Testamento, es un hombre y no es Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia de Dios somos parte del cristianismo. Entonces, tendríamos que voltearnos a ser cristocéntricos. Esto del cristocentrismo nosotros lo empezamos a practicar y a descubrir cuando comprendimos
que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Eso fue hacia los años 60. Entonces, el cristocentrismo es una caracterización o es una característica hoy de nuestra iglesia. Y algo que confirma mucho lo que nosotros somos es precisamente lo primero que dijo Mario, el sábado. Y entonces, esto es lo que vamos a mirar hoy, porque es lo que nos da y lo que nos caracteriza total y absolutamente de muchísimas más denominaciones o cristianismos, ¿no? Y dice aquí, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, como lo dice Bacciochi, no sé si lo han leído, pero Samuel Bacciochi fue el primer no católico egresado de una universidad pontificia en Roma. Y su tesis habla del sábado. Y quien publicó ese libro fue la Universidad Pontificia del Vaticano. Y hablan cosas hermosas de lo que es el sábado. Entonces, dice aquí, remonta su origen al movimiento millerita. Gilbert Cranmer, uno de los seguidores de Miller, quien durante un tiempo estuvo en relación con los adventistas del Séptimo Día, fue elegido en 1860 como su primer presidente del grupo llamado Iglesia de Cristo y por último Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿no? Dice que remonta su origen a eso. Y acá creo yo que tal vez en la primera edición dice eso, pero si hubo revisiones y ediciones posteriores, deberá de decir que el origen es desde los inicios y que tomó mucha fuerza hacia los años 80, hacia los 1800, a mediados de 1800, que es cuando vuelve a tomar una fuerza muy importante en el nuevo continente. Porque si recordamos, en el antiguo continente, los anabaptistas, los menonitas, a escondidas, porque recordemos que se fueron del norte de Francia hacia el este de Europa, donde no llegaba la influencia casi del Vaticano, conservaron estas tradiciones sabatarias, bautistas y sobre todo de celebrar la cena, ¿no? Pero nosotros hoy en este día vamos a hablar precisamente de lo que como Iglesia de Dios nos distingue mucho a nosotros, ¿no? Dice la historia que Oscar Glade, un ex sacerdote católico, convertido en pastor luterano y más tarde en anabaptista, comenzó a propagar con éxito en 1527 sus ideas sabatarias entre los anabaptistas de allá de Europa del Este, Moravia, Silesia y Bohemia. Fue apoyado por el erudito Andreas Fischer, también ex sacerdote y anabaptista. Glade escribió un tratado sobre el sábado que se llamó, no sé cómo se pronuncia eso en alemán, ustedes lo pronuncian mejor que yo, fechado en torno a 1530, que hoy no tenemos conocimiento de él, pero históricamente sabemos que eso se escribió. De la refutación de Gaspar Schwenkenfeld hizo de la obra de Lutero, deducimos que éste defendía la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aceptando la validez y la importancia del decálogo para los cristianos. ¿Qué se menciona en el decálogo? Varias cosas. Pero creo yo que el cuarto mandamiento, el acordarte has del sábado para santificarlo, es algo que nos trae a nosotros identidad. ¿Por qué? Porque tiene su fundamento y tiene sus bases en Génesis y en Éxodo, ¿no? Tiene que ver con la fundación y con la creación de la tierra, tiene que ver con la creación del hombre y tiene que ver con que el Señor descansa en el séptimo día para contemplar su gran obra y aparte ese día para que a lo largo de la creación el ser humano venga a él para recordar nuestros orígenes, ¿no? De dónde somos. ¿Qué somos? Porque además nos hace mayordomos. ¿Y para qué estamos aquí? Entonces, Génesis y Éxodo a nosotros nos dan total y absoluto razón de ser, ¿no? Dice más, Glade rechazaba la tesis de sus críticas de que el mandamiento del sábado es una prescripción ceremonial del mismo tipo de la circuncisión. El sábado fue ordenado y guardado desde la creación, declaraba, Dios enseñó a Adán en el paraíso a celebrar el sábado, por lo tanto el sábado es para siempre, un signo de esperanza y un memorial de la creación, un pacto eterno que está en vigor
mientras que el mundo exista. Y yo te quiero comentar en esta parte, hablando de historia y de cierta filosofía. Cuando Dios crea al hombre, no hizo un país, no hizo un pueblo todavía, hizo seres humanos, hizo al hombre, hizo la humanidad. Por lo tanto, el mandamiento del sábado no pertenece a un pueblo. El mandamiento del sábado le pertenece a la humanidad. Gley tuvo que sufrir el exilio, la persecución y finalmente la muerte, y fue ahogado en el Danubio en 1546. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en algunas diapositivas que tuvimos del anabaptismo y de todo eso, cuando los cristianos se declaraban cristianos o eran descubiertos teniendo estas prácticas que parecían filojudaizantes, es decir, amantes del judaísmo o que se tenía como una amistad con el judaísmo, a la gente la ahogaban en un lago, en un río, para que les quedara claro que esta parte de bautizar gente con mayor edad, pero sobre todo prácticas judías, pues los hacía merecedores de un castigo igualito al que padeció Gley, no ser ahogados en medio de un río. La muerte de Gley, quizá el más sobresaliente líder de los sabatarios, no detuvo la expansión de la doctrina del sábado. En tiempos de la Reforma había observadores del sábado en numerosos países europeos como Polonia, Holanda, Alemania, Francia, Hungría, Rusia, Turquía, Finlandia y Suecia. En el siglo XVII su presencia fue particularmente notoria en Inglaterra. Recordemos esta narración de la historia en donde los ingleses guardaban el domingo u observaban el domingo como si fuera sábado, ¿no? Entonces, esto está escrito en un libro de alguien que apellidó Dogman y observa que una importante serie de predicadores puritanos y anglicanos se esforzaron por combatir el séptimo día. Es decir, ya en tiempos en que los puritanos y los anglicanos empiezan a tomar mucha forma. ¿De dónde viene la iglesia anglicana? Mirábamos una parte de las ramificaciones que se dieron en tiempos de la Reforma, y los anglicanos, pues obviamente vienen de la iglesia imperial, de la iglesia católica, porque a Enrique VIII no le parecía lo que decía el Papa, no le parecía la liturgia de la iglesia católica. Entonces él se separa y dice, esto no vamos a ser ortodoxos tampoco, porque no le gustaba, bueno, estaba muy lejos el Oriente, en donde se sigue preservando y vive aún la iglesia ortodoxa y la iglesia copta y todo este tipo de iglesias que se han mantenido firmes a lo largo del tiempo en sus creencias, en sus prácticas, pero Enrique VIII dice, el máximo jerarca de la iglesia soy yo, y entonces nace la iglesia anglicana. Posteriormente se da la metodista, en mismo Inglaterra, pero anglicanos y puritanos se esfuerzan por combatir el séptimo día, ¿no? Sus esfuerzos son una prueba tácita de la atracción que tal doctrina ejercía en el siglo XVII. Los observadores del séptimo día fueron tratados con gran rigor por las autoridades puritanas y anglicanas. Los bautistas del séptimo día se convirtieron en la principal iglesia observadora del sábado en Inglaterra. Y bueno, quiero comentarles que todo esto está escrito en este libro que les comentaba yo al respecto de Samuel Bachochi, que lo puedan ver, que lo puedan mirar, que lo puedan observar. Es impresionante cómo gente que no es de la iglesia de Dios, que no es como un acérrimo cristiano, así como el tiempo de los valdenses, como el tiempo de estos que eran perseguidos. No solamente lo escribe porque le nace del corazón, sino lleva un proceso científico de recordatorio y de decir, el sábado es un descanso eterno para la inquietud humana. Así se llama el libro que ustedes tienen en su bibliografía.
Los adventistas del séptimo día reconocen con gratitud su deuda hacia los bautistas del séptimo día por haberles llevado al conocimiento del sábado en 1845. Esto ya es en tierras americanas, ¿no? Pocos años más tarde, hacia 1860, la Iglesia de Dios del Séptimo Día aceptó también el valor del sábado. Más recientemente, esta herencia ha sido aceptada por la Iglesia Universal de Dios e importantes sectores de otras denominaciones. La tradición reformada, las iglesias reformadas tradicionales, tales como los puritanos ingleses, presbiterianos, congregacionalistas, metodistas y bautistas, han adoptado lo que podríamos llamar una posición compromiso, reconociendo por una parte que el sábado es una norma establecida en la creación, mientras que por otra defienden el domingo como una legítima sustitución del sábado llevada a cabo por la iglesia. Es decir, siguen observando muchos de ellos el domingo, pero lo hacen con el mandamiento de observar un sábado, perdón, de observar un día que apartó el Señor, que fue el Shabbat, ¿no? Que fue el séptimo día que hoy nosotros le conocemos como sábado o Shabbat en algunas partes, ¿no? Si nosotros tuviéramos con nosotros una nácar y colunga o la Vulgata Latina, hablaría precisamente de Shabbat o de sábado, no diría séptimo día, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, pues, cómo algunas traducciones o alguna de la Biblia hablan específicamente de un día. Vamos a tener unas conclusiones y unas reflexiones finales. Y dice aquí, la importancia del Shabbat. Tras analizar la historia y prácticas de la Iglesia de Dios del séptimo día, se destaca la trascendencia del Shabbat como un símbolo de fidelidad a Dios y un espacio para la renovación espiritual, que a final de cuentas es lo que pasa los sábados. Nosotros tenemos una renovación de nuestra fe, ¿no? Dice unidad en la fe. El Shabbat no solo une a los seguidores de esta denominación, sino que también representa un testimonio de lealtad a los mandamientos divinos y la búsqueda de una vida en sintonía con la voluntad de Dios. Desde una perspectiva personal, cada creyente debe de reflexionar sobre el significado y la práctica del sábado en su vida, buscando fortalecer su relación con Dios, su comunidad, su compromiso con los valores cristianos, ¿no? Recordemos que cuando llega Cristo Jesús a esta tierra, cuando llega Jesús, cuando nace Jesús y empieza su ministerio, pues lo que está sucediendo y lo que está pasando es que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y parte del reino de Dios son los valores del reino y valores que hoy se conocen como cristianos, ¿no? Antes de continuar, ya me di cuenta que está Amanda. Y Amanda, iniciando la clase, tenías levantada la mano para hacer un comentario. Estás en momento de hacer tu comentario. Bueno, paz a todos, buenos días. Hola. Bueno, pues en todo digamos que en cada región, a pesar de ser la misma denominación, tenemos diferencias y obviamente con las iglesias alrededor de cada uno de los lugares también hay muchas diferencias. Pero quería comentarles algo que me pasó la semana Sí, pasada. Yo estuve en mi pueblo natal, en mi ciudad natal, visitando a mi familia y fui pues a la iglesia donde asiste mi hermana. Bueno, y me preguntaron pues que dónde yo asistía. Entonces les dije, no, yo asisto a la iglesia de Dios séptimo día. Entonces ellos se miraron y me preguntaron, hermana, ¿usted si ha revisado que sea la iglesia de sana doctrina? Entonces le dije, ¿y por qué debería revisar si nosotros nos regimos bajo pues la Biblia? O sea, todo lo que nosotros hacemos está bajo la palabra de Dios. Ujú. Entonces ahí les hablaban que si nosotros veníamos o sea, que si habíamos o somos algo con las iglesias adventistas.
Yo le dije pues que nosotros no teníamos nada que ver con las iglesias adventistas, simplemente que nosotros guardábamos el sábado de acuerdo a la palabra de Dios y que teníamos también con respecto a la cena, porque la cena ellos lo celebran cada mes, Ajá. como en muchas iglesias que el último día de cada mes si cae pues un domingo, porque la mayoría de las iglesias acá el día de reposo o el día digamos, de reunirse y congregarse son los domingos en la mayoría de las iglesias, por no decir casi todas. Entonces, pues le decía yo eso a ellos, ¿no? Que pues, la diferencia más grande pues era eso, que entonces me dijeron, no, pero es que el mismo Señor Jesús, él no guardó el sábado. Entonces le dije, eso es falso porque pues escrito en la palabra está que él guardaba el sábado, incluso él leyó, entró a la sinagoga un sábado a leer el libro, no recuerdo el libro, pero él estuvo, según las costumbres, pues guardaba el sábado. Entonces lo que me dijeron ellos era, es que Jesús mismo es el reposo. Si Él es el reposo, pues se puede guardar cualquier día. Pero me quedé con la inquietud y yo hablaba con mi hermana y le decía, ¿por qué tiene, o sea, por qué tiene que haber como esa, no sé cómo decir, o sea, o quién decide qué es sana y no sana doctrina, ¿no? Entonces, pues ahorita que estamos hablando de eso, sí me gustaría o sea, yo estoy segura de lo que yo creo, de lo que yo profeso y que la base de mi fe es en Cristo Jesús. Obviamente ellos también dicen que es Cristo Jesús, pero me quedé con, no, como con esa cosa de que nos dijeron, bueno, que si yo había revisado que era sana doctrina. Ellos dicen que la parte de los adventistas que sí, que son los que guardan el sábado, son como una secta. Entonces, me quedé con eso. Esto es. Nosotros tendríamos que, que comprender lo que es el origen de un mandato que hoy pareciera ser una tradición porque como hay diferentes cristianismos, hay cristianismos, lo mirábamos en en la primer clase, que creen que Cristo es divino, hay cristianismos que creen que Cristo era divino cuando hacía milagros, pero el resto era carne. Hay cristianismo como el agnosticismo, que, que negaban la divinidad total y absoluta del Señor. Y nosotros tendríamos que revisar para comprender mejor. Yo entiendo que tú estás segura de esto y a lo mejor te quedaste sin argumentos porque ellos te llenaron de argumentos, ¿no? De que es una tradición, de que Cristo Jesús es el reposo, de todas esas cosas que suelen hablar cuando no se es sabático o cuando no se observa esto. Pero en el momento de la creación nos damos cuenta que el Señor aparta un día y ese día es precisamente el séptimo día y el séptimo día de la semana da por casualidad que es el sábado. Los franceses tienen su calendario no gregoriano, sino un calendario que empieza con el primer día de la semana, que es el lunes, y para ellos el séptimo día de la semana es el domingo. Entre el 325 y el 381 fue que sucede muy fuertemente que se cambia esta costumbre para no ser atentado contra tu vida, contra tu familia, contra tu persona, se cambia esta costumbre, esta sana costumbre de observar el sábado por observar el domingo para que no te confundan con un judío. Pero la forma de observar el domingo era como si fuera sábado, tanto que recordemos que los abatarios reales que tenían por fuerza que guardar el domingo, pero que no estaban de acuerdo con eso, le reclamaron a Enrique VIII y Enrique VIII dijo, a ver, en mi reino no va a pasar eso, aquí se va a seguir observando el sábado y se va a seguir observando el domingo, y le permite al grueso de la gente asistir a bares, asistir a fiestas, asistir a festividades en domingo y tomarse pues, algunas cervezas, ¿no? Eso nos habla de la importancia histórica que tiene el sábado.
de cómo un reino dice, a ver, no le voy a prohibir a mi gente que se divierte y que haga esto, mejor le voy a decir que tenga la oportunidad y a ustedes sigan guardando su sábado. Pero llega esto del descubrimiento de América y los mandan para acá para que no tengan ese problema. Y entonces los bautistas ya empiezan a tener una clara idea y una clara imagen más de lo que el sábado significa. A nosotros nos pelean mucho al respecto de que bueno, nos pelean en el sentido de que nos rebaten, nos discuten, que Cristo Jesús es el reposo, que el día del Señor es el día de la venida del Señor, no el día del sábado. Muchas cosas que tienen que ver con una no tan buena interpretación. Y esto podríamos nosotros, vamos así decir, a tener una buena exégesis y una mejor comprensión si nos fuéramos a los escritos y a los manuscritos originales. Si lees este libro que, bueno, miren, ese libro que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana, de Samuel Bachochi, habla precisamente, es un estudio teológico sobre la actualidad del mensaje del sábado. Si nosotros lo leemos, vamos a tener argumentos y vamos a reconfirmar o vamos a confirmar, va a tomar muchísima más fuerza, no la creencia, sino el por qué observamos nosotros el sábado. ¿Qué significa? ¿Qué significa no solamente para nosotros como parte de la iglesia, sino para el mundo que desconoce que este día es una cosa bella, es una cosa hermosa? Samuel Bachochi, este libro lo escribió después de graduado, después de haberse, además fue graduado con honores, ¿no? Imagínate, ahí van, o ahí a esa universidad donde él fue, solamente iban católicos así de cepa, gente muy capaz, gente muy tremenda, y él se graduó con honores por encima de cualquier católico. Y comprendió, bueno, les permitió comprender a ellos, a todos sus compañeros, que el día original de reposo y de guarda es el sábado. Si la gente que más sabe, actualmente la gente que más sabe de teología son los católicos, una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo propaguen. Ellos tienen un conocimiento enorme, tremendo, pero no lo propagan. Ellos siguen basados en sus costumbres. Entonces, a nosotros lo que nos rodea son costumbres. Son costumbres. Y así como tú lo dijiste, el Señor el sábado, porque era una sinagoga y era judía, se paró y abrió el libro de Isaías y leyó lo que decía en Isaías. Cuando iba a una sinagoga, pues era sábado porque los judíos, al no tener templo y al haber regresado de Babilonia con el templo destruido, ellos se juntaban ahora en sinagogas. Y la sinagoga no era un lugar, sino que de estudio. Y si se estudiaba algo, pues eran las escrituras y era lo que a ti te dijeron sana doctrina, es decir, la verdadera enseñanza. Y la verdadera enseñanza, pues tiene que ver con verdades y la verdad es un valor del reino, que no todos los cristianismos o no todo el cristianismo lo llega a notar. Amanda, que en muchas ocasiones a nosotros pareciera que nos hacen dudar, pero tal vez nos hacen enojar al respecto de las observaciones, de las costumbres que tenemos. En cualquiera de los dos casos, yo te pediría que tú te mantuvieras firme en lo que crees, en lo que profesas, y que pudieras platicar con tu pastor, con tu líder, con alguien que tengas así cerca tuyo, para que refuerces este conocimiento que tú tienes, ¿no? En el chat me puedes preguntar y vamos a ampliar más a este respecto, porque nos salimos como que poquitito de la clase, pero yo te colaboro con todo gusto. Muchas Ahora gracias. vamos, sí, por nada, Amanda. ¿En qué estuvo basado nuestro curso? Pues estuvo basado en esta bibliografía, en los cristianismos derrotados que escribió Antonio de Piñeiro. Él sigue vivo y escribe
Él es especialista en Pablo. Él es especialista en Pablo y escribe muchas cosas al respecto de Pablo, ¿no? Miramos algunos legajos de un libro que jamás salió a la edición, un libro de la historia de la Iglesia de Dios. Un ministro de la Iglesia de Dios ya no comulgó con las ideas o con las prácticas de la Iglesia aquí en México y se separó, pero el libro ahí quedó. Y por fortuna yo tuve algunos legajos como esto de la historia de los anabaptistas, el reposo divino para la inquietud humana, este otro que habla del génesis histórico del sábado a lo largo de la historia. Justo González, que es un súper historiador, la historia de los anabaptistas que ya habíamos visto y el génesis histórico del protestantismo sabatario, también textos escogidos de la Reforma Radical y uno más que por ahí les pasé que tiene que ver con las mujeres del sábado. Y obviamente pues algunos otros libros de consulta que tuvimos para esta clase, ¿no? Voy a dejar de compartir y de respuestas para posteriormente pasar a, a un momento de asesoría con respecto de sus trabajos. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, en este momento lo podemos ir resolviendo para que puedan avanzar en su trabajo final. También vamos a tener otro espacio, pero primero le damos espacio a las preguntas, a las respuestas, a los comentarios o a los reclamos. Permiso, profesor. Adelante, adelante. Quería preguntar si por ahí hay un límite en el tema de la extensión del trabajo o alguna especificación con el tema de la letra o algo así. Y por ahí también preguntarle si está bien. Yo el mío lo encaré, está en proceso, pero como que le encaré de un lado de hacerlo como una prehistoria o una historia anterior a la fundación de mi congregación, que vendría a ser como la historia de la iglesia en Argentina, de lo que vimos un poco también en el video, ¿no? Y algunos datos más. Y lo separé, ¿no es cierto?, en esa prehistoria de la fundación, antes de la fundación de mi congregación, y bueno, después de la fundación en adelante, como que lo separé ahí en dos. No sé si estaría bien o si no estaría bien. Sí, sí, sí está bien. Recordemos esta parte, ¿no? Nosotros empezamos a hacer esta clase de cristianismo, empezamos a conocer nuestra base, que es el judaísmo. Entonces, para empezar a conocer una historia, tienes que hacer lo que tú acabas de decir, algo, una prehistoria. Y esto de la prehistoria es antes de empezar a generar la historia, ¿no? ¿Cuáles son las bases y los fundamentos de la historia de la Iglesia de Dios en Argentina? Están bien claros. Los europeos que vienen de Alemania y de Rusia. ¿Por qué ellos? Pues porque vienen buscando una nueva tierra. Me gusta mucho cuando empieza a narrar el pastor o la persona que está, el hermano que está narrando, que dice que dejan sus tierras en busca de una nueva tierra prometida, ¿no? Entonces a mí, no, hombre, eso me emocionó porque son partes de una narrativa muy, muy bonita, pero eso se le puede llamar y lo podemos identificar como filosofía de la historia. ¿Por qué te veniste? ¿Qué te hizo moverte del lugar en donde estabas tan cómodo, de donde tenías tu casa, de donde tenías tus costumbres, de donde se hablaba tu idioma? Y todo eso tuvo que ver con que tú necesitabas y querías algo mejor para tu familia.
no solamente pensaste en ti, que ya no estabas cómodo, pensaste en tus hijos y en tu descendencia. Y eso es historia, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí en Guadalajara, tengo 42 años en Guadalajara, tengo 57 de edad, pero yo soy original de la Ciudad de México. Y mi padre en 1975 vio que la Ciudad de México ya no cabía un alma más y dijo, yo no quiero que mis hijos vivan en este lugar para locos, ¿no? La Ciudad de México es tal vez ahorita una de las más pobladas del mundo, con cerca de 23 o 20 millones de habitantes. Y si tú no caminas a prisa, la gente te atropella. Si tú no te levantas a trabajar temprano, la gente te gana tu trabajo. Entonces, la gente de la Ciudad de México vive así, pero el segundo dura menos que en cualquier otra parte del mundo. Y entonces, mi papá cuando piensa en eso dice, yo no quiero esto para mis hijos. Y se va y se viene a vivir, bueno, primero fuimos a probar suerte a la frontera, una ciudad que se llama Tijuana, y no le gustó a mi mamá y nos regresamos a México y venimos al lugar en donde menos le gustaba a mi papá para vivir, que era Guadalajara. Mi papá decía, podemos ir a vivir a cualquier otro lado, menos a Guadalajara. ¿Por qué? Porque en Guadalajara ya se tenía, bueno, la Virgen de Zapopan, mi papá es mega ortodoxo y legalista, entonces decía, yo no voy a ir a esa ciudad en donde la gente católica vive. Ya se tenía una mala fama de que solamente en Guadalajara había muchísimos homosexualidad, entonces a mi papá no le gustaba eso. Mi papá era así como mega ortodoxo, súper legalista, total y absolutamente machista. Y entonces había otra cosa, en el fútbol, a él no le gustaba el equipo de las Chivas de Guadalajara, entonces aquí pues es como que un super equipo, entonces toda la gente en apariencia le va al Guadalajara, entonces había muchas cosas que no te gustan y que no te convienen. Y la otra, para ese entonces la Iglesia de Dios estaba separada y la Iglesia de Dios que existe en Guadalajara no pertenecía a la Iglesia de Dios a la cual nosotros íbamos en la Ciudad de México. Entonces aquí no había una Iglesia de Dios a donde congregarse. Cuando tú dejas tu tierra, dejas todo eso, dejas dejas tus costumbres, dejas tus amores, dejas tu lengua, dejas tu casa, dejas tus parientes y emigras por buscar una mejor tierra, un mejor futuro, ¿no? Entonces, esa es una perfecta base para una historia. Y obviamente ya cuando llegan aquí, yo sé que tú ahora nos lo comentaste, Mario, tienes parientes que vienen de aquel entonces y que han sido influyentes en la Iglesia de Dios Argentina. Y no solamente que han sido influyentes, sino que ha habido separaciones de tu familia y ahí te das cuenta de eso, bien. Cuando te haces sectario, cuando te separas, cuando te haces fundamentalista, cuando te haces legalista, cuando no tienes razón de sustentar una verdad y dices, esto es así porque la palabra de Dios así dice y punto. Y lo crees por default, más allá de por fe, lo crees porque alguien te lo dijo y porque alguien te lo explicó. Pero no has tenido el pensamiento crítico para decir, esto es cierto, esto es verdad, ¿no? Ayer yo hablaba con un hermano de la iglesia, pues yo creo que de esos tradicionalistas, y entonces me decía, no, es que si la palabra de Dios dice esto, pues eso es. Y no, así no dice. Y ya, pues, le decía, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Se llama Roberto. Y yo decía, ¿cómo dice Roberto? Pues, pues es que no dice como tú dices. Y yo, una tras otra, ¿cómo dice Roberto? ¿Cómo dice Roberto? ¿Cómo dice? A ver, abre la escritura y dime dónde dice y cómo dice. Pues, pues no me acuerdo bien, pero no dice como tú dices, decía. Y bueno, la necedad era esa. Mm, hay un escrito en Génesis, si no mal recuerdo, 6, en donde dice que viene la torre de Babel y viene la separación de las lenguas, ¿no? Pero, pero 3 versículos antes, cuando, cuando, cuando Noé y sus hijos bajan del arca, dice la escritura que, que los hijos de Sem estaban separados según sus lenguas. Y 3 versículos después dice que todavía no había separación de lenguas. Y yo lo único que le estaba explicando es que la Biblia puede estar mal escrita, mal traducida, y que la palabra de Dios no falla, pero que la Biblia fue escrita por hombres, y que hay palabra de Dios que tenemos que identificar en la Biblia,
y que hay cosas que Dios dijo que no tienen falla, pero lo escrito por los seres humanos del 587 para atrás, antes de Cristo para atrás, es decir, 2000 y algo de, perdón, 3000 y algo de años, está complicado que la tradición oral haya sido tan perfecta que lo que escribieron ahí falló. ¿Por qué? Pues porque lo escribió el hombre. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de fallas? Teniendo un pensamiento crítico. ¿Qué es realmente palabra de Dios y qué es un escrito de los seres humanos? Para que nosotros tengamos fortaleza en lo que hacemos es empezar a escribir nuestra historia. Y empezar a escribir nuestra historia va a fortalecer el de dónde venimos, el por qué somos y el para qué somos. Entonces, va bien, Mario, no necesitamos escribir 50 hojas para que nos crean. Podemos escribir una carilla, acá se dice cuartilla, o sea, una hoja tamaño carta, pero me han dicho que allá se dice carilla. Entonces, una hoja carilla, tal vez es suficiente cuando las cosas se explican perfectamente, ¿no? Entonces, me parece que tú ya me habías mandado tu trabajo final, un avance de eso, y a mí me gustó. Me parece que vas bien. No sé si haya algún comentario más en lo que podamos ayudar a este trabajo final. Es un trabajo final que les quiero comentar. Ustedes ya casi, bueno, no ustedes ya casi, con el punto que todos tienen, con la asistencia, con la entrega de tareas, ustedes casi tienen 70 puntos de 100 posibles. El trabajo final vale, si no mal recuerdo, 40. Vamos a suponer que no lo entregan, pues ya tienen 70, pero creo yo que el compromiso que tenemos con la institución y con nuestro estudio mismo es que hay que completar y ver una calificación mayor por nuestro esfuerzo, ¿no? Yo no soy una persona que me guste sacar cienes y eso en mis estudios, pero no saco tampoco 80. O sea, yo siempre ando en el 90, en el 93. Asistí a una clase que se llamaba homilética y entonces saqué 94.5 y el profesor me habló y me regañó y le dije, pero pues me parece bien. Y me dijo, no, es que estuviste a una décima de la excelencia, me dijo, porque 95.5 es excelencia. Y es precisamente el maestro que escribió estos legajos que hablan de la historia de la Iglesia de Dios, que habla del sabatismo, que habla del génesis histórico del sábado. Él es maestro, no maestro, doctor en teología con especialidad en historia de la Iglesia, pero es un buen maestro. Por ejemplo, él le ha gustado mucho enseñar. No es pastor en el sentido de llevar al frente una iglesia, pero si tú le preguntas algo, te lo va a decir. Nada más hay una salvedad ahí, él dice, a mí no me preguntes de resolver problemas entre dos hermanos o de resolver problemas familiares, porque ahí sí no le sé. Tú pregúntame de homilética, pregúntame de historia, pregúntame de teología, te digo lo que sea, pero no me pongas a pastorear porque no sé nada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es regresar al fundamento de nuestra historia. Y la historia de la Argentina a mí me parece algo muy rico, de mucha profundidad en el ser iglesia, de mucha profundidad en eso, porque no había iglesia conformada y ellos se vienen y dejan todas sus costumbres eclesiales. Vienen a este continente y acá las forman, las conforman y le dan sentido. Y hoy, ¿cuánta gente hay en la Argentina de la iglesia? No sé si sepan cuál es el número de asistentes a la iglesia, pero ya son varios. Ya, o sea, ya son tal vez cientos, tal vez ya son miles. Y eso es importante. Pero lo más importante es que nosotros no nos encerremos en nuestro conocimiento y que podamos contagiar a otros de esta salvación. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta al respecto del trabajo final.
Hermano, entonces no importa el número de carillas que se tengan, simplemente que sea lo mejor explicado que se pueda Sí, nuestro trabajo. sí, tampoco no van a hacer un trabajo de esos, que dicen nombre del alumno, nombre de la clase, trabajo final, y abajo le ponen el título de lo que va a pasar, y abajito le ponen Historia de la Iglesia de Dios. Empezamos en 1890, en 1902 hicimos una primera congregación, y hoy somos muchísimos en la Argentina. No, no me van a hacer eso, ¿no? O sea, eso sería un resumen así como bien tremendo, pero sí, échenle sentimiento, échenle ganas a la historia de su localidad. Ahora, en el caso tuyo, Esme, pues platicando la historia de donde más tiempo has estado. Tienes muy poco tiempo en esta nueva congregación, tal vez te va a ser más complicado hacerlo, y pues platícanos la historia de la otra congregación en donde estuviste más tiempo y de donde dominas mejor, el conocimiento y la historia, ¿no? Realmente nuestras congregaciones tienen una historia muy rica, muy, muy rica, ¿no? Dice la historia que Chilardi 319, donde yo asisto, dos pastores discutieron al respecto, un pastor de la Iglesia de Dios y un pastor nazareno, discutieron al respecto de un punto de vista que tenía que ver con la Trinidad. Entonces el pastor de la Iglesia de Dios, Alberto García Becerril, le dijo al pastor de la Iglesia Nazarena, Héctor Godínez: si yo te hago ver que estás en tu error, ¿vas a permitir que tu congregación entienda y comprenda las cosas como son, o vas a dejar que sigan viviendo en el error? Esto fue en medio de una predicación. Y Héctor Godínez, pastor de la Iglesia Nazarena, acepta el reto, hablan, y Chilardi 319 deja de ser una iglesia nazarena y se convierte en una iglesia de la Iglesia de Dios. Dice la historia de otra congregación de por aquí, que alguien se accidentó en una motocicleta y las hermanas de la femenil le llevaban a diario comida a esa hermana para su familia, porque ella no podía hacer de comer. Y la gente de aquella colonia decía: pero ¿cómo es posible que la gente venga y te traiga de comer? O sea, ¿vienen desde dónde? Desde el otro lado de la ciudad, desde el centro de la ciudad, desde otra colonia. Y ahí nace una iglesia. Hoy se llama Lomas del Paraíso. Entonces, la historia de nuestras congregaciones es muy rica. Hay que rescatar esas partes, ¿no? No sé si bueno, me gustaría escuchar más comentarios. A mí de verdad que me hizo mucho ruido la información que nos envió sobre las mujeres eh, antes de que pues mi congregación fuera cerrada, porque nos tuvimos que reubicar porque supuestamente no éramos viables por ser más mujeres las que nos congregábamos. Esa fue el rubro que usó el sobrevedor. Yo dije, ¿cómo no leí antes esta información de las mujeres? Porque yo defendía con dientes y bueno, como león a mi congregación, y sin embargo me pusieron muchas trabas, ¿no? Para que esta congregación perseverara. Pero una de ellas fue el que éramos la mayoría mujeres. Entonces, para la iglesia, para la administración, no éramos viables. Y al leer toda esta información de las mujeres dije, o sea, pues es que esto no es nuevo para la historia de la iglesia, el que las mujeres estén al frente de nuestras mismas organizaciones, ¿no? Que muchas mujeres tuvieron que perder la vida, que fueron perseguidas, que fueron quemadas, que fueron señaladas o quedaron marcadas, ¿no? Como mujeres herejes, ¿no? Por llevar la contraria a la iglesia tradicional. Aquí me entristeció, ¿no? Que no estaba yo en contra de la iglesia tradicional, sino de mis mismas autoridades. Sin embargo, de alguna manera me hace ver que esta lucha que uno tiene, pues también deja una huella, ¿no? Para las nuevas generaciones y mi idea, mi pensamiento siempre ha estado en que
que a la mujer se le debe de dar el justo valor, ¿no? Y pues yo vivo en el centro del país donde todavía hay mucho legalismo dentro de nuestras iglesias, donde los hombres, aún siendo ya ministros, ya estudiados y todo, siguen haciendo menos a la mujer, siguen eh, diciendo que la mujer solamente es buena para preparar los mejores guisos, para atender al grupo de niños, para hacer la limpieza del santuario, pero no para compartir la palabra, no para dirigir un grupo, no para la dirección de un culto. Entonces, esa situación pues todavía me pega, ¿no? Pero me hace luchar y ahora que leía yo decía, híjolas, me faltaba nada más que me pusieran en la hoguera y me quemaran, porque sí, o sea, yo fui de las que peleé con el sobrevedor y quedó ahí quizá un antecedente. Tantito me faltó para que me dieran mis 2 años de castigo y me sentaran, porque pues sí, puse argumentos y sí, rebatí y todo, pero pues al fin y al cabo, pues nos tumbaron, ¿no? Pero bueno, uno dice, de esto aprendo porque esto me sirve a mí para escalar. El llegar a esta nueva congregación es para ponerme en paz, para volver a retomar fuerza, para seguir aprendiendo y cuando el Señor lo permita, venir y abrir esa congregación que tanto anhelamos tener. Miren, no sé si, digo, hay cosas que nosotros a veces no queremos comprender o no queremos, o nos asusta, ¿no? Por ahí les voy a pasar un link, una pastora que se llama Melissa Scott. Esa mujer hace 2 décadas era prostituta, hoy es pastora de una iglesia y yo no he visto un solo pastor, hombre, que domine griego, hebreo, arameo, y que cuando esté predicando, detrás de él salga un pizarrón y dibuje mapas geográficos, se sepa de memoria el texto en hebreo, se lo sepa en arameo, se lo sepa en hebreo y traduzca las cuestiones originales. Se llama Melissa Scott. Esa mujer, yo creo que le batalló muchísimo porque primero es mujer, después era prostituta y después fue divorciada. O sea, se casó, fue divorciada y entonces ahora es pastora. Pero vaya manera de, de tener una hermenéutica de esa mujer, de hacer exégesis. Nosotros cuando no queremos, bueno, no cuando no queremos, cuando no hemos comprendido el valor que tiene un hombre y una mujer frente a Jesús, que dice, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, estamos marginando una, una nueva teología, porque también no sabemos, ustedes ya se van a graduar, ya vieron la clase de teología, ya vieron clase de teología. Yo le colaboro a Abraham Marín en dar clase de introducción a la teología y hay una rama de la teología que se llama teología femenina. Y la teología femenina ayuda mucho a comprender el texto bíblico desde la visión de una mujer. Es diferente, es total y absolutamente diferente. Pero ¿qué debe de suceder? Primero, 2 cosas. Que la mujer se anime a interpretar la Biblia y que nosotros nos animemos a escuchar. Pero sobre todo que la mujer se crea que desde su comprensión y desde su ser mujer, puede tener una buena teología. Lo que pasa es que, como siempre las hemos tenido subyugadas o en un segundo plano, ustedes dicen, ¿para qué me meten problemas? Pero métanse en problemas. No se los pasé, se los voy a pasar, pero en el tiempo de la persecución cristiana, en el tiempo de Nerón, de Constantino, de todos esos, hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo y de Tecla, y hay otro libro que se llama, no recuerdo cómo se llamaba ella, pero una de ellas se llamaba Felicitas. Felicitas era una mujer que estaba embarazada y que fue a dar al Coliseo por su cristianismo. Le soltaron las fieras y la historia dice que ella apoyaba
y gritaba fuertemente desde el centro del Coliseo a sus hermanos que no desistieran de creer en el Señor. Haz de cuenta que tú vas a un partido Boca River y estás escuchando las porras de la tribuna hacia la cancha, pero ahora imagínate tú que de la cancha hacia las tribunas sale una porra más grande. Ah, pues Felicitas era esa mujer que decía, no dejen el cristianismo, no se dejen amedrentar por este tipo de tiranos que no nos permite dejar nuestra fe. Y estaba siendo devorada y estaba siendo martirizada, y ella no dejaba de pronunciar el nombre de Jesús. Tal vez los hombres se quedaban en silencio o lloraban, pero esta mujer eran gritos de alegría los que la historia dice que emanaban de su ser al estar siendo martirizada por creer en el cristianismo. O sea, hay muchas cosas. Yo leo a Samuel Bachochi y veo lo que dice el sábado y yo digo, ¿por qué no todos creemos y pensamos así? Nos refuerza en lo que creemos. Es decir, un personaje que no es de la iglesia de Dios nos dice, el sábado es el descanso eterno para la inquietud humana. No más el título es demasiado atractivo, porque la gente siempre está tronándose los dedos, está ansiosa, y llega el sábado, hablando de los hermanos de la iglesia de Dios, y la paz y la calma son totales. ¿Por qué no vivimos todo? ¿Por qué no vivimos? Digo, esto ya parecería parte de una predicación. ¿Por qué no vivimos todos los días como si fuera sábado? Todos los días dependemos del Señor. Entonces, esto nos ayuda a comprender más nuestra cristiandad. El practicar y el leer y el entender lo que es la historia. Estamos casi a 9 minutos de que esto concluya y bueno, no sé si hasta hoy ha quedado claro, pero creo yo que ustedes se pueden pasar, pueden ir a la clase en donde les platiqué, este es el fundamento, venimos de tal parte, llegamos en tal año, la primera iglesia que se tuvo fue esta, y de ahí la familia fulanita fue a dar para acá, Entre Ríos, Galarza, no me recuerdo el nombre de la ciudad, y ya de ahí ustedes se pueden ir identificando, y yo hacía una línea de tiempo. En aquel periodo hubo una escuela de donde me parece salió 1 o 2 pastores. Entonces, porque yo puse Sebaid en el 2020, pero el Sebaid, es decir, si no se llamaba Sebaid antes, pues ya hubo intentos de escuelas y de seminarios de la iglesia, ¿no? Obviamente, la escuela de Ausencio Arroyo, la escuela de Abelardo Alarcón, la escuela de Israel Delgado, todos los mexicanos que en alguna forma han ido ahí, a lo mejor ha contribuido. No digo que los tengan que poner, digo que ha contribuido, y si ha contribuido, pues lo pueden poner, pero a lo mejor ha habido hermanos de la Argentina que han contribuido muchísimo más fuerte que otros, entonces habrá que ponerlos ahí, ¿no? Hay un pastor que llama Daniel, actualmente es el presidente del Concilio Ministerial Internacional. Eso es muy interesante. ¿Sabes por qué? Ramón Ruiz Garza, un mexicano que ya, bueno, él está retirado hace 20 años, pero nunca había dejado de trabajar porque no había alguien que lo supliera en ese puesto. Y te quiero decir algo. Un viernes, en un culto de recepción de sábado, como aquí le decimos, esto dice la historia, un muchacho melenudo, o sea, con la cabeza con el cabello muy largo, con una playera deportiva, bueno, con una playera de un equipo de fútbol que se llama Tigres del Universitario de Nuevo León, se metió a una iglesia, y el mensaje que escuchó lo convenció de tal manera que toda su familia se convirtió a la iglesia de Dios, y durante mucho tiempo fue presidente de la iglesia de Dios y fue presidente del Concilio Ministerial Internacional, y era un muchachito que venía del fútbol, que venía de un juego de fútbol, se metió a una iglesia, escuchó la palabra de Dios y Dios le tocó la vida y le cambió. Entonces,
No necesito haber nacido en la iglesia como muchos, ay, es que yo nací en la iglesia y se dan golpes de pecho y se creen así. No, necesitas tener plena conciencia de lo que está pasando en tu entorno. Necesitas conocer la historia. Yo creo que él conocía la historia de su iglesia, de su familia católica, que nunca había funcionado y que ahora tenía una verdadera razón de ser y de existir. Y les contagió. A la iglesia vino una chica que, él se apellida Ramón Ruiz Garza, y vino una chica que se llama Daniela Páez. ¿Y tú quién eres? ¿No? Platicando y, yo soy sobrina política de Ramón Ruiz. Chequen hasta dónde llega la influencia cuando tú quieres que tu familia cambie y se transforme. O sea, debes de tener apertura. Caso contrario, mi familia, nada más mi familia, es decir, mi papá y mi mamá no eran cristianos. Un día se conocieron, mi papá cambia, mi mamá cambia, nos enseñan el cristianismo y fuera de nosotros, nadie conoce de la iglesia. Pero se tendría que propagar esto, ¿no? Esta parte que tú dices, oye, si no ha funcionado eso en nosotros, pues tendría que funcionar de esta manera. Por eso es importante conocer nuestra historia. ¿Por qué cambiaste? ¿Para qué cambiaste? ¿Cómo está influyendo ese cambio que tuviste en tu ser en beneficio de tu familia? Hablando de la historia pequeñita que nosotros vamos a escribir para nuestra congregación. De esa manera nos puede ayudar. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. Estamos a escasos 4 minutos de que esto se termine. Y les preguntaba hace un momento si ya estudiaron teología, porque si no, a lo mejor el próximo, bueno, o sea, obviamente dentro del seminario si ya llevaron la materia de teología, si no, a lo mejor en 1 o 2 meses o en 1 o 2 trimestres, no sé, nos volvemos a ver y vamos a estudiar teología, introducción a la teología. ¿Qué más jóvenes? Empezar a despedir y quiero comentarles que para mí ustedes fueron un grupo muy especial porque todas y cada una de las veces que a mí me toca compartir clase, gracias a don Abraham Marín que ya abrió su cámara, él dice que quien enseña aprende 2 veces y bueno, pues yo he aprendido como 6 veces. Ya me ha tocado varias veces enseñar y ha sido muy rico, muy nutritivo poder compartir con ustedes. Les comento, estudiar la historia de la Iglesia de Dios es apasionante y en el apartado que tiene que ver con la Argentina, a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque es gente entregada, es gente que viene de lugares distintos, es gente que se pudo haber dedicado a cualquier otra cosa, pero siguieron con su compromiso y con su identidad y hoy tienen una iglesia y la han conformado muy fuertemente, que ha hecho que mexicanos como Abraham Marín, como Ausencio Arroyo, como otros, apoyen, sí es cierto, pero también eso ha traído crecimiento hacia la Iglesia de Dios en México, pero sobre todo ha fortalecido los lazos de hermandad que existen entre un lugar y otro. Y eso a mí en lo personal me parece muy fenomenal. Entonces, yo quiero felicitarles a ustedes porque se dedican al estudio, porque están creciendo espiritualmente y porque permiten que gente de este otro lado de la brújula, ustedes están en el sur, nosotros estamos en el norte, crezcamos juntos. Entonces, por eso, mi reconocimiento, mis felicitaciones y pues un aplauso para ustedes, que son buenos alumnos. Me agrada esto. No sé si ustedes tengan un comentario o algo, lo pueden abrir su micrófono, hacerlo y ya, pues a partir de en este momento, don Abraham Marín tiene la palabra. Bueno, si puedo, digo, permiso. Adelante. Pastor, ha sido un agrado, un gustazo tenerlo como profesor. Me gustó muchísimo la materia, me apasiona.
Así que es un gran crecimiento para mi vida como cristiana, así que pienso ahondar más en toda la literatura porque la considero sumamente importante como iglesia, como parte de la iglesia. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. El Señor le bendiga. Gracias, Esther. Gracias por tus palabras. Yo tomo palabra. Pues yo también estoy muy agradecida con Dios por su vida, querido hermano, porque yo era de las que cuando me congregaba en Apizaco, que fue la iglesia madre de donde yo me desprendo, yo pensaba que nada más existía esa iglesia en todo el mundo. Entonces, el conocer de la historia, el saber de dónde venimos, cómo fuimos llegando, esto me ha llamado mucho la atención desde que conocí un poquito más de lo que es la historia. Alguna vez ya había yo escuchado un poco, a grosso modo, de lo que era la historia, y ahorita profundizar un poco más me hace no quedarme satisfecha, sino que, como dice Esther, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, ¿no? Algo más hemos de aprender aún con mi memoria de teflón, donde ya no se le pega nada, pero bueno, es muy importante, es relevante, y bendigo a Dios por su vida. Nos deja un buen sabor de boca, por lo menos a mí, de su clase. Excelente clase. Que Dios le siga bendiciendo, hermano. Gracias, Esme. Qué bonitas palabras. Bendiciones también. Bueno, también pido permiso y em, pues para mí es una bendición todas las materias, porque me han llenado de conocimiento, especialmente esto de la historia. Es de gran conocimiento. Obviamente nos toca ahondar más, estudiar más, volver y volver a leer porque son libros y todo lo que el pastor nos enseñó en toda este lapso de tiempo. Son cosas muy interesantes que muchas de ellas uno desconoce y es nuevamente reforzarlo. Yo estoy muy agradecida porque o sea, el método de enseñanza de nuestro profesor es demasiado bonito. Me gusta porque él nos incita a que leamos, nos incita a que busquemos de alguna manera o estemos activos dentro del curso, no solamente entrar a mirar la grabación cuando no hemos estado y hacer una tarea, sino a que estemos activos. Él siempre en nuestro chat está pendiente de que si entendimos, de que si tenemos alguna duda. Em, Eso lo hace un buen maestro, de que esté preocupado por nuestro aprendizaje. Muy agradecida desde Colombia con un abrazo grandísimo. Gracias, Amanda. Recibo con gratitud tus palabras y también bendiciones para ti. Bonitas palabras. Permiso. Como buen caballero, primero dejé hablar a todas las damas del grupo. Ahora me toca. A mí me pasó algo muy particular por ahí con el profesor, por ahí en la primera clase. Cuando arrancamos, lo veíamos ahí serio del otro lado y yo dije, acá va a estar complicado con este profesor, va a ser muy estricto con nosotros, nos va a dar mucha tarea, y al contrario, la verdad que me agradó mucho tener clase con usted, profesor, y agradezco a Dios por esa oportunidad de aprender más y, y de por ahí de sembrar en nosotros, al menos en mí, me pasó ese bichito de no quedarme solo por ahí con lo de las clases, sino de por ahí investigar un poco más. A mí de por sí me gusta la historia, pero eh, siempre supe un poco de la historia de la iglesia, pero por ahí no interiorizarnos tanto. Y hoy por hoy con las herramientas que usted nos dio, tenemos esa chance de adentrarnos más en lo que somos como iglesia, ¿no es cierto? Y,
y por ahí me queda mucho, me quedó muy marcado y muy grabado el tema de saber la historia para no volver a repetir los errores que cometimos durante la misma, ¿no es cierto? Es lo que más saco de esta clase, de que me quedó muy marcado eso de aprender, ¿no es cierto?, de lo que fuimos para no volver a cometer errores que cometimos en el pasado, ¿no es cierto? Así que muchas gracias al profesor. Pido que Dios bendiga su vida, su ministerio, que siga enseñando porque lo hace muy bien. Y bueno, eso, que también Dios bendiga a su familia y que siga con esas ganas de enseñar a los alumnos del seminario, que la verdad que lo hace bien y nos hace bien a nosotros aprender de lo que usted tiene para aportar para con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mario. Qué emocionante lo que dices. Les quiero decir que yo tengo cara de gendarme mal pagado, pero no soy gendarme y pues mi paga es perfecta. Simple y sencillamente, pues así soy medio, o sea, con cara de medio parco, pero la verdad de las cosas es que soy un personaje diferente ya, hablando y platicando, ¿no? La primera impresión a veces pesa mucho, pero bueno, qué bueno que esto se rompió y podemos ser, digo, a lo mejor ustedes lo ven desde el mensaje inicial. Yo me llamo Jesús Rodolfo Tavera Ugalde. A mí no me gusta que me digan Jesús, se me hace un nombre demasiado enorme, pero el diminutivo o el apodo de Jesús es Chuy. Y bueno, pues si ustedes me quieren decir Chuy, así como me dice don Abraham, perfecto, yo no tengo ningún problema. Y bueno, todas las veces que ustedes quieren, tienen ahí mi teléfono y estamos a la distancia de escribir una frase. Agradecerles nuevamente, agradecer hermano Abraham por la oportunidad de poder compartir lo nada que sé, pero simple y sencillamente me gusta dar algo de lo que he aprendido y es emocionante y es interesante esta parte. Gracias por sus palabras, son muy motivadoras y hacen que uno se siga esforzando. Este hombre, Abraham Marín, me dijo, pues te vas a dedicar a leer 20 minutos diarios, si te interesa esto, porque a mí me interesaba mucho el ministerio juvenil. Y entonces empecé con esto, pero descubrí después de un buen tiempo, con ayuda de este hombre, quién sabe por qué un día me dijo, oye, échame la mano 10 minutos de historia que hables en un culto que se hablaba de los primeros 100 años de la iglesia. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer para contener 87 años de la historia de la iglesia de Guadalajara en 10 minutos? Y bueno, pues tuve que hablar con gente de antes, tuve que hablar con hermanos de la iglesia que ya no iban, tuve que leer ahí poquito de historia y empecé diciendo que, hermano, tal vez tú no vas a ver tu nombre aquí atrás en la presentación, pero lo más seguro es que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que buscamos. Que el día de mañana nosotros escuchemos ese nombre que el Señor tiene preparado para nosotros cuando Él venga. Gracias. Gracias. Bueno, permiso, que me quiero sumar a las posturas y las expresiones que han dado los alumnos en cuanto a, a tu persona, querido pastor. El seminario está muy contento y muy agradecido por tu plena disposición. Creo que todos nuestros profesores tienen su propia impronta y de todos aprendemos algo. Y creo que el hecho de que vos siempre estés ahí dispuesto, siempre estés preparándote, la verdad que vale la pena muchísimo, ¿no es cierto? Y eso, pues evidentemente representa una hermosa oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Gracias, querido amigo, por compartirnos tu experiencia. Sé que es una materia difícil porque emular o mencionar la historia de otros países, de otros lugares, es muy diferente.
sé que los contextos son diferentes, las expresiones que usas tal vez son diferentes, las entendemos de manera diferente, las vivencias en nuestra construcción de identidad como iglesia son diferentes, y eso pues es un tremendo desafío porque la historia en Argentina es una, la historia en México es otra, la historia en Colombia es otra. Ya hablando denominacionalmente, siglo XX, ¿no? Siglo XXI, pero creo que el esfuerzo que has podido hacer de ir conjuntando las expresiones de manera generalizada, pues hacen que se entienda el propósito de esta materia. Creo que cada alumno tiene que ir colando, ¿no? la propia información, procesándola y adaptándola a sus propias circunstancias y a su propia vivencia de historia de ser iglesia, pero que evidentemente entender estos principios fundamentales nos dan identidad, nos hermanan, lejos de entender nuestras diferencias e incluso nuestras propias concepciones de historias, porque todos crecimos con una idea de la historia de la iglesia. Alguna más legalista, alguna más religiosa, alguna más sacerdotal, alguna más profana, alguna más universalista, otras más nacionalistas, ¿no? Pero que al final enriquece el hecho de conocer cómo una mano maravillosa de Dios fue guiando, ¿no? Y hoy nos coloca en esta premisa de ser parte del reino en la historia de la Iglesia de Dios Séptimo Día, denominacionalmente hablando, y que creo que eso es maravilloso. Así que agradezco infinitamente, amigo querido, gracias, gracias. Decirle por favor a nombre de todos los alumnos, a mi hermana Raquel, gracias por prestarnos al esposo. Gracias a los chicos porque los desmañanaste a todos ellos, a Diego, a Vale y ay, se me fue Pablo, decirles que, y bueno, Beli ya no está, pero bueno, ahora el otro también seguramente que ha de estar todo desvelado igual, decirles que muchas gracias. Y vamos a cerrar esta cursada orando, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, así que les invito a inclinar el rostro y a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por este tiempo de cátedra que ha sido tu espíritu quien ha inspirado al pastor Rodolfo como nuestro profesor para poder mover nuestro corazón en este sentido de inquietud, este sentido, Señor, de seguir profundizando nuestras raíces, pero que podamos nosotros ir poniendo esas bases de confianza de que has sido un Dios maravilloso que ha guiado a tu iglesia a través de los tiempos y que hoy a través de nuestra denominación nos permites expresar tu gracia, tu salvación, tu misericordia. Bendito seas por ello. Te quiero pedir por nuestro pastor que lo sigas bendiciendo. Gracias por su predisposición, por invertir la vida de nuestros alumnos en el seminario. Te ruego por cada alumno, Señor, por cada alumna, que tu misericordia los acompañe y los bendiga en todo momento y que, bueno, esta materia también sirva para su crecimiento, su formación de siervos y siervas de Jesucristo. Señor, cerramos esta cursada en el nombre de Jesús, la cerramos en la confianza de que lo aprendido será utilizado, será llevado a cabo por la dirección del Espíritu Santo y que sin duda, Señor, será de bendición para la iglesia como lo ha sido para nuestras vidas. Te damos la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, amigo mío. Gracias a ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Que tengan un buen Abrazos. día. Bendiciones para todos. Bendiciones.